cada uno de ustedes. El día de hoy nos encontramos en nuestra segunda sesión. Recuerden que estamos trabajando lo que corresponde a la planificación curricular 2024. Mi nombre es Fanny Jiménez Figueroa, para quienes todavía no me conocen, y los que ya venimos trabajando, sabemos que tenemos un bagaje de experiencias para poder trabajar y planificar nuestro año 2024. Bien, antes de iniciar, tomemos en cuenta que podemos usar el micrófono cada vez que sean necesarios. Está libre. Aquí no es un grupo tan grande, por lo tanto, tienen todos la posibilidad de participar. Pero lo que sí vamos a tomar en cuenta es el tiempo, porque recordemos que tenemos solamente un tiempo determinado para la participación en este taller. Y si tenemos algunas dudas, algunas ideas, algunos comentarios o incluso algunas sugerencias y estamos desarrollando el taller, ustedes no duden en ir escribiendo en el chat, puesto que vamos a estar muy atentos para poder despejar esas dudas, atender sus comentarios y todos van a recibir respuesta. Así que no se preocupen, ustedes tienen que estar simplemente atentos. Si tenemos por ahí en casa, de repente algunas personas que están a nuestro alrededor, pedirles que no nos distraigan en este momento, ¿sí? Y cuidemos también los micrófonos, porque a veces se desactivan y hay interrupciones. Lo queremos evitar, ¿sí? O también nos enteramos las cositas que van pasando en casa. Muy bien, vamos a iniciar con esta dinámica. Acuerdo, duda, desacuerdo. ¿En qué consiste esta dinámica? Yo voy a dar eh, una frase, una idea, y ustedes van a escribir en el chat el número 1 si es que están de acuerdo. El número 2 si es que todavía tienen duda. Y el número 3 si están en desacuerdo. ¿Está bien? Entonces, si están de acuerdo, 1. Si tienen duda, 2. Si están en desacuerdo, el número 3. Eso lo escriben en el chat. Así que yo quiero ver la participación de todos, ¿sí? Entonces, comenzamos. Primera situación o primera idea que voy a plantear. ¿Listo? Me dicen, a ver usted. Debemos de considerar en la planificación, o es importante en la planificación, la evaluación diagnóstica, acuerdo, duda o desacuerdo. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Debo considerar o no debo de considerar la evaluación diagnóstica? A ver, vamos anotando en el chat. Si estás de acuerdo, 1. Si estás en duda, 2. Si estás en desacuerdo, 3. Gracias, bien, tenemos Bella, Patricia, María, Judith, León, JL, JL. Bien, entonces, claro que sí, ¿verdad? Sí estamos de acuerdo. Se tiene que tomar en cuenta la evaluación diagnóstica. Y algunos me dirán, pero la evaluación diagnóstica la vamos a hacer cuando los estudiantes lleguen. ¿Y cómo es que voy a planificar antes? Entonces, eso es lo que también, gracias, maestra Gabriela, maestro Claudio. ¿Cómo es que lo voy a hacer? ¿Qué debo de tomar en consideración? Es muy importante que vayamos pensando en esto. Ahora, en todas las planificaciones voy a considerar solo el contexto local, acuerdo, duda o desacuerdo. Solo el contexto local. ¿Qué dicen? Gracias. Bien.
hay una palabra, ¿no? Que hace de que vayamos en desacuerdo. ¿Y cuál será esa palabra que nos hace que vayamos en desacuerdo? A ver, quién me puede decir? A ver, solo el contexto local. Esa palabra solo, esa es la que me indica, ¿no? Que no, pues es que no solamente voy a tomar el contexto local, puede ser el contexto regional, nacional, internacional, va a depender de las situaciones que voy a plantear, ¿verdad? Entonces tomemos en cuenta eso. Siguiente, eh, de acuerdo a la realidad de mi institución, ojo, de acuerdo a la realidad de mi institución, solo planifico unidades didácticas, solo planifico unidades didácticas. Desacuerdo, desacuerdo, desacuerdo. Gracias. Ahora sí, vamos a recordar. Vamos a recordar. ¿Sí? Ay, ¿por qué estaremos en desacuerdo? Todos los que han dado respuesta me han puesto desacuerdo. Por aquí tengo una, solamente tengo una duda. Ah, y el resto me ha puesto desacuerdo, porque, porque dijo solo. Ah, solo unidades didácticas, dije, ¿no? ¿Verdad? Solo unidades didácticas. Ya. Ah, a ver. Y Miss León, ¿por qué tiene duda? A ver, puede usar su audio. A ver, estemos muy atentos. Dice, solo unidades didácticas, ¿verdad? Ojo, tenemos que diferenciar, ¿sí? Y eso lo hemos visto también. Tenemos que diferenciar la unidad de aprendizaje de la unidad didáctica. ¿Cuáles son unidades didácticas? Eso es lo que tenemos que recordar. Y acuérdense que no es lo mismo unidad didáctica que unidad de aprendizaje. En todo caso, la unidad de aprendizaje está dentro de la unidad didáctica. El proyecto es una unidad didáctica. Entonces, tomemos en cuenta eso que ahora lo vamos a volver a recordar. ¿Listo? Bien, entonces esto ha sido una pequeña dinámica para que más o menos recordemos algunas de las cosas que conocemos y que vamos a seguir conociendo o vamos a recordar, porque esto lo conocemos, lo que estamos haciendo es recordar, refrescar nuestros aprendizajes. Bien, entonces el día de hoy tenemos como propósito fortalecer el desempeño a partir de la reflexión y análisis de la planificación curricular para la elaboración de unidad y o proyecto. O sea, cada uno va a definir en su escuela qué tipo de planificación va a realizar. O va a realizar una unidad o va a realizar un proyecto que permita mejorar su labor 2024. Esto lo definen finalmente en la propia escuela, ¿sí? Pero es importante que sepamos cómo es que lo vamos a elaborar.
Y el compromiso que debemos de tener, el producto, perdón, que debemos de tener van a ser esos compromisos a partir de esta reflexión. O sea, a partir de lo que vamos a analizar, nosotros tenemos que tener ese compromiso para que se pueda concretizar, para que se haga concreto, para que se pueda realizar en la escuela. Como lo vuelvo a repetir, no todos los integrantes de la escuela están acá, pero están ustedes, ¿no? Los más interesados, los que quieren mejorar esa planificación. Y por lo tanto, no se puede quedar en vacío. Es más, yo me comprometo, ¿sí? Me comprometo con el grupo que está acá, que en la tercera semana de marzo, ¿no? Agruparnos y en base a lo que trabajaron la primera semana en su planificación, poder mirar la siguiente, ayudarlos a mirar la siguiente. Ese es mi compromiso con ustedes. ¿Por qué? Porque no es fácil destinar un tiempo para producir, para crear, para elaborar. No es fácil, ¿sí? Y es mucho menos, ¿no? Un domingo. Necesito un domingo. Entonces, por eso es mi compromiso con ustedes. ¿Bien? Entonces, recordemos que tenemos nosotros... Ah, está atrás. Entonces, recordemos que nosotros tenemos los lineamientos para la prestación de servicios en las instituciones educativas y programas educativos de la educación básica para el año 2024, que es la RM 587. Entonces, ustedes ya saben que todo vamos a planificar en base a esta resolución ministerial. Acuérdense que esto lo tienen que conocer. Nosotros hemos leído solamente un pedacito de esta norma. Tenemos que conocerla toda. No tiene muchas páginas, ¿sí? Pero las tenemos que conocer completa, porque es lo que sustenta nuestro trabajo el presente año. Bien, vamos a recordar que para los procesos de planificación, así como lo hacemos para la planificación anual, vamos a tomar en consideración estos mismos procesos para la planificación de la unidad y hasta para la planificación de la sesión de aprendizaje. Recordemos que responde a tres grandes preguntas. ¿Qué aprendizaje deben lograr mis estudiantes? ¿Qué evidencia voy a usar para evaluarlos? ¿Y cuál es la mejor forma de desarrollar estos aprendizajes? Estas preguntas se van a dar de forma permanente cada vez que voy a planificar. Eso recordémoslo siempre, ¿sí? Lo vamos a tomar en cuenta. Y lo dijimos también anteriormente, existen tres tipos de planificación. La planificación anual, la unidad didáctica y las sesiones de aprendizaje. Yo no puedo elaborar sesiones de aprendizaje si no tengo una unidad. Y no puedo tener una unidad si antes yo no he planificado anualmente. Entonces, esto va de la mano, están estrechamente relacionados. No puede ser que me salgan sesiones del aire o que se me ocurran por ahí algunas sesiones. No es así. ¿Sí? Tomemos en cuenta que todo está relacionado. ¿Y qué es lo que me dice o cuál es el primer proceso que voy a tomar? Determinar el propósito. Cuando hicimos la planificación anual, yo pedí que ustedes revisen la matriz de la escuela. ¿Por qué pedía que revisemos la matriz de la escuela? Porque en la matriz de la escuela ya hemos ido determinando algunos aspectos. Si bien es cierto, algunos están en una nueva escuela y que todavía no tienen ni siquiera el grado, tampoco tendrán, pues, el PI, la propuesta pedagógica, la propuesta de gestión de la escuela. Entonces, es un poco difícil ir pensando en esta planificación anual, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitas insumos y uno de los insumos es esta matriz. Sin embargo, no quiere decir que yo ya me vaya proyectando en algo que ya vaya teniendo, que yo ya sé más o menos, sí, pues mi escuela queda en el centro minero, se me ocurre. Entonces yo ya tengo que ir pensando en base a ello. Por eso es muy importante que comprendamos a qué se refiere. Cuando ya estamos hablando de la unidad de estos propósitos, nos dice que corresponden a lo mismo, ¿no? Las competencias,
los desempeños de grado, pero si yo no tengo acá ninguno de cuarto, por ejemplo. No tengo cuarto, pero sí tengo segundo grado. Cuando yo hablo de segundo, cuarto y sexto, voy a mirar el estándar. Pero si yo hablo de primero, tercero y quinto, voy a irme a los desempeños. Además, debo tomar en cuenta los enfoques transversales según la planificación anual. ¿Sí? Según la planificación anual. O sea, en mi planificación anual, esos enfoques transversales los he separado o los he seleccionado de acuerdo a la situación significativa. Entonces, en mi unidad voy a tomar en cuenta aquellos que considero. Cuando hablamos de establecer los criterios para recoger evidencias de aprendizaje sobre el progreso, nosotros tenemos que saber cuáles van a ser las evidencias. ¿Qué evidencias voy a recoger en esta unidad? Y en base a estas evidencias yo voy a mirar, voy a observar qué es lo que va a lograr mi estudiante. Y esas evidencias deben de tener criterios de evaluación. Con esos criterios yo voy a valorar su avance. Entonces, las evidencias pueden ser, ojo, las evidencias de los estudiantes pueden ser algo concreto, pero además puede ser algo abstracto, que no lo vas a poder tocar, pero sí lo vas a poder observar. Puede ser conductas, puede ser actitudes, puede ser sustentos teóricos, ¿no? Entonces, esas evidencias son las que tú vas a valorar, con criterios que van a ser elaborados a partir de los desempeños o a partir del estándar de aprendizaje. Y para ello utiliza ciertos instrumentos. Puede ser las rúbricas, que me van a permitir ver niveles, las listas de cotejo, donde yo voy a poder tomar en consideración si se cumple o no se cumple, porque acuérdense que es dicotómica, o la escala de valoración. Entonces, los instrumentos también van a variar de acuerdo a la evidencia. Vas a tener cuidado también ahí. Y cuando habla de la organización, el diseñar y organizar situaciones, estrategias y condiciones pertinentes al propósito, aquí nos está pidiendo que en la unidad yo voy a plantear con más detalle, si bien es cierto, yo he planteado una situación significativa en mi plan anual, yo en la unidad la pongo a más detalle, le pongo mucho más precisión en esta redacción de la situación. Incluso dice que es el momento de reajustar a las necesidades de aprendizajes observadas o que surjan en el proceso de planificación. Además, implica proponer la secuencia de sesiones que permitirán alcanzar los propósitos de aprendizaje planteados. En esta unidad, yo tengo que ya definir cuál es esa secuencia de sesiones. Y esta secuencia de sesiones no es la sesión por la sesión, sino es en base a esa evidencia, yo cuántas sesiones necesito para poder recoger la evidencia correspondiente de lo que voy a lograr en esta unidad o a lo que yo estoy apuntando, a la meta que estoy mirando, ¿no? En la unidad. Entonces tengo que tener bastante cuidado al momento de trabajar esta unidad didáctica. Y en las unidades didácticas podemos realizar o podemos desarrollar unidad de aprendizaje, proyecto de aprendizaje, módulos. O sea, la unidad didáctica es grande, incluye o está dentro de, por eso que hay diferencia entre unidad de aprendizaje y unidad didáctica. Entonces, cada que yo planifico, voy a tomar en cuenta que lo voy a hacer en equipo,
Voy a tomar en cuenta la coherencia que debe de haber y lo voy a hacer desde una reflexión y revisión permanente. Por eso es que digo, si yo en este momento no sé mi grado, ¿cómo voy a estar revisando qué es lo que me dice respecto al nivel de desarrollo de los estudiantes en cierto grado? ¿Qué competencias? ¿Qué me dice el estándar del ciclo a donde corresponde el grado que voy a enseñar? O sea, es importante todo ello. ¿Qué más me dice? Esta coherencia entre la experiencia de aprendizaje, los propósitos de aprendizaje que corresponde a competencias, capacidades, desempeños, estándar, incluso tomamos en cuenta los enfoques transversales, los recursos que van a ser necesarios. Entonces, yo maestra me tengo que, o yo maestro me tengo que fijar o tengo que seleccionar los recursos adecuados para todos los estilos de aprendizaje que tengan mis estudiantes. Acuérdense que yo no voy a usar solamente video o solamente afiche o solamente fichas, ¿sí? Tengo que tener recursos variados porque mis estudiantes tienen habilidades distintas, tienen formas de aprendizaje distintas. Entonces, todo ello voy a tomar en cuenta. Por eso necesito seleccionar adecuadamente los recursos. Cada que yo planifico la enseñanza, también tengo que tomar en cuenta que tengo que evaluar permanentemente el aprendizaje. ¿Por qué? ¿Y qué supone? Supone involucrar activamente a partir de conocer a mis estudiantes. Tengo que conocer mis estudiantes, pero no solamente que los tengo que conocer de vista, saber sus nombres, no. Tengo que conocer el contexto que los rodea, tengo que conocer a qué tipo de familia pertenece, qué necesidades educativas tiene, cómo fue el resultado del año 2023. O sea, tengo que conocer en realidad a mi estudiante, que no implica una situación sencilla, simple y sencilla, no es así. ¿Y para qué hago todo ello? Para poder tomar decisiones adecuadas sobre el proceso pedagógico, para poder retroalimentar, brindar una retroalimentación, pero está orientada a lograr la autonomía y autorregulación. Entonces, en la medida que yo conozca a mis estudiantes, voy a poder realizar todo este proceso. Entonces, no son situaciones separadas. Yo planifico la enseñanza, evalúo de manera permanente y esto me ayuda a planificar. Porque si no, voy a planificar en vacío o voy a planificar pensando o creyendo que voy a lograr aprendizaje. Sin embargo, voy a tener dificultades y me voy a sentir frustrado o frustrada. Y voy a decir, ay, no sé, porque no aprenden, tan bonita que hice en mi clase, tanto que me dediqué. Entonces, por esa es la importancia, en eso radica la importancia de la planificación. Entonces, cuando hablamos de experiencias de aprendizaje, tenemos unidades de aprendizaje, pueden ser proyectos, pueden ser otras formas de experiencia. Esto no lo inventé yo, esto lo dice el Ministerio de Educación, eso está en la cartilla, esto nos han dado con un documento y nosotros por eso es que debemos de tener claridad en ello. Cuando vamos a planificar a mediano plazo, sea una experiencia de aprendizaje o, en este caso, vayamos a hacer unidad de aprendizaje, perdón, o proyecto u otro tipo de planificación, vamos a tomar en cuenta algunos aspectos, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta algunos aspectos. La situación significativa, el problema o el desafío. Una situación significativa no siempre va a tener un problema, puede tener un desafío, puede tener una situación interesante, o sea, puede variar. Los propósitos de aprendizaje, los criterios de evaluación y una secuencia de actividades que tienen que ser actividades retadoras, no tienen que ser actividades simples y sencillas, sino actividades retadoras que permitan que el estudiante pueda movilizar diferentes capacidades. Recordemos que en la planificación anual se presenta el propósito expresado las competencias y capacidades. Todas las competencias, ¿cuántas competencias tenemos en
educación primaria. ¿Cuántas competencias debo de trabajar? 28. ¿Las planifico todas las competencias? ¿O cómo es que yo selecciono las competencias? Recordemos que seleccionamos competencias en base a la situación significativa, que salió de las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes. Eso lo tengo que tener claro. En esta planificación anual ya vimos que tenemos algunos elementos. Los datos informativos que corresponden a la escuela, la descripción general de lo que voy a trabajar, en este caso en mi planificación anual, la organización de los propósitos y de las unidades didácticas, los materiales y los recursos educativos, la evaluación y algunas referencias bibliográficas necesarias para este trabajo. Recordemos que nosotros hemos revisado la calendarización. En base a la calendarización, colocamos el trimestre. Si es un trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres. Si estamos trabajando por trimestre. Pero si estamos trabajando por bimestres, recordemos que es otra forma, otro tiempo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en este ejemplo de planificación, tenemos unidad 1, unidad 2, unidad 3 y tenemos 8 unidades. El esquema no lo da el ministerio, cada escuela propone su esquema, así que en esa parte cada escuela lo va a definir. Y la cantidad de semanas, cuántas semanas tiene cada unidad, también se define en base a la calendarización de la propia escuela, porque no todas las escuelas van a tener las mismas actividades. Si bien es cierto, puede ser que todas las escuelas iniciemos de la misma o en la misma fecha, no todos tenemos las mismas actividades. ¿Por qué? Porque van a ir variando de acuerdo a la realidad de la escuela, de acuerdo al contexto. Lo mismo sucede para los enfoques. Los enfoques transversales van a ser seleccionados de acuerdo a la situación que planteas. Y no todos los enfoques van a desarrollarse o van a tomarse en cuenta en una misma unidad. En la unidad 1, por ejemplo, tienen solo 2 enfoques. En la unidad 2 enfoques. En la unidad 3, 2 enfoques. ¿Puedo tomar 3 enfoques? Claro que sí, pero va a depender de la situación que estás planteando. Ten en cuenta eso. En lo que respecta a tutoría y orientación educativa, sí lo trabajo durante todo el año. Acuérdense que es permanente, ¿sí? En la tutoría es permanente. Entonces, ahora específicamente en la unidad didáctica, se considera, ¿sí?, como propósitos de aprendizaje las competencias, capacidades y desempeños de grado, los cuales pueden ser precisados. También se consideran los enfoques transversales. Algo que vamos a tomar en cuenta, decía, yo, maestra de primaria, tengo que conocerme todas las competencias. Tengo que saber los enfoques del área, ¿sí? Porque en base al enfoque yo trabajo la competencia. Algo que no voy a dejar de planificar y que se va a dar en la planificación del nivel primaria es que en comunicación las 3 competencias las voy a planificar en todas las unidades. ¿Por qué? Porque las 3 van de la mano. Oralidad, lectura y escritura. Lo que no sucede con las otras áreas. ¿Está bien? Entonces, tomemos en cuenta que cuando yo planifico comunicación, voy a trabajar oralidad, lectura y escritura. Es más, con la misma experiencia que he tenido en muchas escuelas, muchas maestras, maestros, no planifican oralidad. Pero si ya hablan. No es que ya hablen, es que hay que planificar actividades que te permitan lograr lo que me pide el estándar o lo que me indica el desempeño. Entonces, yo tengo que cuidar esa parte, ¿sí? Tengamos cuidado en eso.
¿Qué me dice mi resolución ministerial? Acuérdense, esto no lo inventamos, esto está en el documento, ¿sí? Esto está en el documento, por lo tanto, nosotros no vamos a inventar nada. Nos dice que nosotros, una experiencia puede ser una unidad, proyecto u otra forma. Este año, algunos van a empezar con unidades, pero de repente hay escuelas que no, que van a empezar con proyectos. O puede darse que tienen una unidad, dos proyectos, o tienen 4 proyectos y 4 unidades. Entonces, depende. Hay escuelas que el año pasado visité, donde van a trabajar solo proyectos. ¿Por qué? Porque dentro de su propuesta pedagógica lo han considerado. Hay escuelas donde no, van a trabajar unidad y van a trabajar PIAs, PIAs, ¿sí? Van a trabajar PIAs. Y no me sale que puedo, no se puede mover. Listo. Los PIAs, que sí tienen algo parecido con el proyecto de aprendizaje, pero los PIAs son proyectos de investigación-acción. Tiene una secuencia distinta al proyecto, ¿no? Porque va con toda una propuesta. Una propuesta. Esta es una propuesta que viene con toda su secuencia. Sin embargo, no dice que no la puedes utilizar, porque dice otras formas. Puede ser un aprendizaje basado en problemas también, porque es otra forma. Entonces, eso va a depender de la escuela donde te encuentres y de la organización de la misma escuela para la planificación. ¿Y cuáles son sus componentes? Una situación significativa. En cualquiera de ellas tiene que tener situación significativa. Tiene que tener propósitos de aprendizaje. Tiene que considerarse los enfoques transversales, las producciones o actuaciones, la secuencia de actividades y los criterios de evaluación. O sea, planifiques como planifiques, tú tienes que considerar esos elementos. No es que no, para esto pongo un elemento, para el otro. No, yo voy a considerar estos componentes o estos elementos. Y cuando hablamos de esta organización, esta forma de planificación, vamos a tomar en cuenta que el título va a sintetizar la situación. Entonces, yo ya tengo que estar pensando el título, ¿sí? Entonces, comenzamos. Anotemos, por favor, en su cuadernito de apunte. ¿Cuál va a ser el título? La maestra Judy tiene 5º grado, entonces la maestra Judy ya está pensando qué título va a tener la primera unidad. La maestra León no tiene todavía grado, la maestra Patricia tampoco, la maestra Bella sí tiene, ya tiene 3º grado, entonces ya ella está pensando, ¿no? ¿Qué título le pondría? El maestro Claudio tiene multigrado, 5º y 6º. ¿Cuál sería el título de la primera unidad? La maestra María tiene 2º grado, ¿no? Ella ha tenido inicial primero, ahora tiene segundo. ¿Y qué título le va a poner a esta unidad? Luego que yo ya pensé en ese título, lo tengo anotado, ¿eh? Tengo que tenerlo anotado, no es que ya, bueno, es que la misa está diciendo, no más, no. Aquí no se trata de eso. Ya dije, yo he hecho mi compromiso también con ustedes. Así que tiene que estar ese título anotado en su cuadernito. Vamos a plantear la situación. ¿Y qué considero en la situación? Dice, la situación es la descripción de una situación de contexto. Entonces, yo por eso hice todo un análisis antes en mi plan anual. Un problema desafiante de interés estudiantil puede ser real o puede ser simulado. Por eso es que necesito saber qué grado voy a tener. Y que para su solución moviliza diferentes saberes. Incluye el reto formulado como pregunta o descripción. O sea, cuando yo voy a plantear la situación, tengo que ver, ¿no? ¿Qué grupo de estudiantes estoy atendiendo? ¿Qué tipo de situación estoy planteando? 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 ¿Qué tipo de situación estoy plante
qué es lo que está sucediendo, qué es lo que sucede. Esa situación tiene que ser de interés del estudiante, además puede ser real o puede ser simulado, y para que se pueda solucionar, tiene que darme la posibilidad de movilizar diferentes aprendizajes, diferentes saberes. Además, va a incluir ese reto, esa pregunta, ¿no? Esas preguntas que van a desencadenar toda mi secuencia de sesiones finales. Porque en base a ello yo tengo que plantearme, ¿no? El propósito, tengo que saber qué producto voy a entregar, qué actividades voy a plantear. O sea, eso es lo que me va a generar todo lo siguiente. Cuando hablamos de propósito, me dice que va a haber una descripción de los aprendizajes con la experiencia, donde va a incluir competencias, capacidades, estándar y desempeño. Además, considero los enfoques transversales. Recordemos que qué competencias voy a seleccionar, estas competencias con sus capacidades. No corto las capacidades van completas de acuerdo a la competencia. Y lo otro que acabamos de mencionar hace un momentito, en comunicación considero mis 3 competencias porque van de la mano. ¿Está bien? Van de la mano. Cuando hablamos de la producción o actuación, va a haber un producto integrador. Esa evidencia puede ser tangible o intangible. Tangible porque la puedo tocar, puedo darme cuenta de algo concreto. Intangible que se va a demostrar a partir de acciones, de conductas observables, cambios, ¿no? Entonces, eso yo voy a tomar en cuenta. Cuando hablo, además de esas producciones o actuaciones, las evidencias del proceso que realizan los estudiantes y que demuestran los aprendizajes en progresión logrados en relación con los propósitos. O sea, cómo está empezando y cómo va progresando. Pero en relación a qué? A ese propósito planteado. Porque a veces sucede que nuestro mismo equipo directivo dice, no, pero ¿qué has hecho? No veo avances en tus estudiantes. Bueno, de repente a veces no lo ven ellos, pero nosotros sí lo estamos viendo, porque sabemos cómo llegó, cómo está avanzando, qué ha ido logrando. Y esas evidencias tienen que darme prueba de ello, ¿no? De ese avance, de ese progreso de mi estudiante. Por eso es que tengo que saber cómo inicia y cómo termina en ese proceso, en ese tiempo. Y lo mismo va a suceder cuando sea al final. ¿Cómo inició? ¿Cuál fue mi resultado de esa evaluación diagnóstica? ¿Cómo está iniciando? ¿Y cómo lo voy a devolver al final del año? Puede ser que diga, sí, es que ese estudiante no ha logrado la competencia. Está bien, no ha logrado la competencia, pero ¿avanzó o no avanzó? Y yo les aseguro que sí avanzó, a pesar de que el estudiante pueda permanecer en el grado. Entonces, yo tengo que tener claro ese aspecto. Sí, cuidemos eso, ¿verdad? Actividades. ¿Qué actividades? En este caso, las actividades van a estar propuestas para la planificación de estrategias organizadas en las sesiones de aprendizaje, que permitirán alcanzar los aprendizajes en el tiempo. Se planifican a corto plazo porque las sesiones de aprendizaje son una forma de planificación diaria, ¿sí? Yo no puedo hacer una sesión para 3 días. Pero es que no se ha logrado, yo lo voy a seguir. Está bien, pero yo no corto sesiones, ¿sí? Yo trabajo las sesiones planificándolas para el logro de esa actividad. Y en todo ello tengo que tomar en cuenta que evalúo, ¿no? Y en la evaluación voy a tomar en cuenta cuáles van a ser los 2 criterios y qué instrumentos voy a
elaborar. Si bien es cierto, eh, aún todavía hay algunas, o no se ha dado, ¿no? Desde el Ministerio de Educación, precisiones respecto al uso o a la elaboración de los instrumentos, simplemente se ha dado de forma muy general. Es importante que sigamos trabajando y mejorando esta elaboración de algunos de los instrumentos. Tenemos muchos ejemplos, tenemos varias sesiones propuestas desde el ministerio que nos van a dar un tanto la claridad para ir avanzando. Pero es necesario que lo revisemos, lo pongamos en práctica para que tengamos de repente la certeza, ¿no? De ir por el camino correcto. Bien, entonces, esto es lo que me pide mi unidad. Sin embargo, yo tengo que tomar en cuenta aspectos muy importantes. Ojo, el calendario de las actividades de la institución educativa. ¿Qué actividades se va a realizar en mi institución educativa? Acuérdense que hay toda una planificación de actividades que vienen emanadas desde el Ministerio de Educación. Pero ¿cuáles son las que la institución educativa va a considerar? El calendario de las actividades de la localidad. Porque tengo que saber, ya, en esta semana es la semana de la cosecha de la papa. ¿Sí? Y hay una festividad. O sin que de repente no hay una festividad, pero justo en esa semana la mayoría de estudiantes no vienen a la escuela porque están ayudando a los padres en la chacra a la cosecha. Entonces, tengo que conocer el calendario de actividades de la región o el país. Si hablo del país, claro, fiestas patrias. Fiestas patrias, 28 de julio, es para todo el país, porque las fiestas patrias es el Día de la Independencia de nuestro país, que no es lo mismo, de repente, el aniversario del distrito, ¿no? O de la región. Entonces, eso lo tengo que tomar en cuenta. Y nos dice acá, ¿no? Cuando vamos a plantear esa situación de contexto, necesariamente debemos disponer de la calendarización. Entonces, la calendarización de la escuela la tienen que conocer y tener todos los maestros. La calendarización no es que solamente el director llene, ¿no? Llene el aplicativo, ya está calendarizado todo. Muy bien, colegas, no se preocupen, ya lo entregamos. Está bien, ya lo entregaron, pero lo conocemos, lo tenemos a la mano. Con esta calendarización, nosotros vamos a poder planificar todas las actividades. Entonces, es muy importante que todos, cada uno de los maestros en la escuela donde están llegando, en la escuela donde van a laborar, tengan a la mano la calendarización. Ojo, es un insumo. Por lo tanto, no es que hoy no es que esa profesora es nueva y encima viene a pedir la calendarización de la escuela. ¿Qué cree? No, porque le voy a dar. Pero es que es un insumo. Por eso es muy importante que sepamos qué insumos vamos a necesitar. Cuando estamos analizando esta planificación, también tomemos en cuenta. Una experiencia debe partir de una situación real o simulada. Entonces, es decir, una situación de contexto. Y esa situación de contexto tiene que tomarse en cuenta al momento de calendarizar. Ojo, muchas veces los maestros nos quejamos y decimos, no, pero es que nos dan a última hora, ¿por qué yo voy a participar? Yo no tengo por qué ir a esa feria de ciencia, a mí no me han avisado, yo no lo sabía, pero estaba. Es más, a los estudiantes les encanta participar en la feria de ciencia, pero a veces el maestro es el quien no desea, ¿no? Entonces, cuidemos eso. ¿Qué más nos dice? Es un conjunto de actividades, un conjunto. O sea, voy a combinar varias actividades. ¿Cuántas actividades forman una experiencia? ¿Cuántas debo de colocar? ¿Cuántas debo de tener? Va a depender, ¿sí? Van a ser las que el docente considere necesarias. Pero dice, recordar siempre,
Cada una debe estar relacionada entre sí. Yo no puedo poner porque se me antoja, porque bueno, sí, acá en esta semana hay que poner, bueno, hay que poner un compartir. Es que no es el compartir por el compartir. No, va a existir, puedes colocar un compartir, puedes poner como actividad un compartir, pero ese compartir tiene un propósito, tiene competencias, tiene desempeños, tiene evidencias que tú vas a recoger. Entonces, no son las actividades por las actividades. Cuidemos eso. Yo puedo proponer todo lo que consideres, pero yo quiero hacer un desfile de trajes con reciclaje. Excelente. Pero ¿cuál ha sido tu situación? ¿Qué es lo que te pidió? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Y por qué vas a hacer ese desfile? Entonces, no es que es el desfile por el desfile. Ah, no, yo quiero hacer una visita al museo. Ah, muy bien, quieres hacer la visita al museo. Excelente. Pero ¿a qué responde? Por eso es que las actividades no son actividades por actividades. No, es que sí tiene, la costumbre es de salir de paseo. No, es que nos tenemos que ir de paseo. Ah, está bien. Pero ¿es el paseo por el paseo? ¿O es porque va a responder a una necesidad de aprendizaje? Tú puedes salir todos los meses si es que deseas, pero es con un propósito. No es porque, ah, bueno, hay que ir, hay que salir. No, no es así. Toda actividad que realizamos, ay, yo quiero preparar una ensaladita de frutas en mi aula. ¿Ya? Excelente. ¿Qué estás trabajando? Ah, he planificado un texto instructivo. Muy bien. ¿Y qué tipo de texto instructivo? ¿Qué vas a lograr? ¿Y por qué vas a hacer eso? Entonces tú tienes que responder, tienes que saber por qué lo haces. No es la actividad por la actividad. Es más, con una sola actividad, si es que me pongo a pensar en la ensalada de frutas, yo puedo trabajar más de una competencia. Puedo trabajar comunicación, puedo trabajar ciencia, puedo trabajar matemática. ¿Cómo voy a hacer todo eso con solamente una ensalada de frutas? Es más, hasta puedo trabajar personal social. ¿Ves? Yo tengo 4 áreas que puedo trabajar a partir de una sola actividad. Entonces, por eso es que yo tengo, o sea, no es que haga la actividad por la actividad, yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer, qué quiero lograr para que mi estudiante aprenda. Estoy buscando qué es lo que va a lograr. Bien, entonces, nosotros tenemos que ir mirando, porque yo voy a elaborar mi unidad. Entonces, yo ya tengo cuáles han sido mis situaciones de contexto, de acuerdo a mis experiencias o a mis unidades, depende de lo que yo estoy proponiendo. ¿Cuál es el título? ¿No? ¿Qué título va a tener? ¿Cuál es la situación significativa? Si bien es cierto, en la planificación anual es una situación significativa general, yo tengo que ya en la unidad darle mucha más precisión. ¿Cuál va a ser el producto y cuál va a ser la duración? Entonces, cuando yo propongo un título, por ejemplo, celebramos las fiestas patrias en la localidad de Macusani, Puno. El título debe dar una visión general, una visión general. Ah, ya sé de qué va a tratar esta experiencia o esta unidad. Va a tratar de las fiestas patrias, pero no va a ser en Lima, va a ser de la localidad de Macusani. ¿Dónde queda? En Puno. Entonces, ¿de qué hablará en esa unidad? Ah, va a hablar sobre la localidad, de repente, cuánta población hay, qué costumbres tiene. O sea, esto ya me está dando a mí una visión de lo que vamos a trabajar allí. ¿Sí? Entonces, por eso es que yo, antes de elaborar mi unidad, ya he mirado toda mi matriz, toda completita, ya la miré en general. Entonces, voy tomando en cuenta aquello que ya organicé. Cuando hablo de la situación significativa, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Este es un ejemplo. Nos reencontramos y organizamos el aula.
está la situación, ¿sí? Los niños del segundo grado ya han alcanzado en el año anterior aprendizajes muy importantes como parte de su escolaridad. Se han integrado a un nuevo nivel educativo, acuérdense que no fue el año pasado, porque este año es segundo grado, el año pasado fue primer grado, han aprendido a comunicarse en diferentes situaciones utilizando sistemas de escritura alfabético. En este grado se le presentan nuevos desafíos y aquí está el reto. Ahí están las preguntas del reto. Luego me dice, por otro lado, es importante tener en cuenta que los estudiantes aprenden de forma óptima jugando y desarrollando situaciones vinculadas con su vida cotidiana. Entonces, ya, ¿qué me está diciendo? Ah, que esos estudiantes aprenden jugando, o sea que tengo que hacer juegos, ¿verdad? Siempre es necesario recordar que les permite adquirir, movilizar y dar significado a los saberes matemáticos que van aprendiendo en las sesiones. Oye, ¿por qué me dirá saberes matemáticos? ¿Por qué me dirá qué materiales? Otro colorcito. ¿Qué materiales? Hay una pregunta acá. Necesitamos elaborar para implementar el sector de matemáticas. ¿Y por qué me dirá acá de lectura y aquí relaciones de convivencia? Pero aquí esto me cabe una duda. Díganme ustedes, a ver, ¿por qué creen ustedes que ha considerado esto? A ver, ¿qué me dicen ustedes? A ver, ¿por qué habrá considerado eso como reto? A ver, ¿qué dice? Me parece que ahí está involucrando a las áreas de matemática, comunicación, personal social, lo entiendo así. Ya, pero aquí hay algo que dice, ¿a qué materiales necesitamos elaborar para implementar el sector de matemática? ¿Por qué estará tomándolo así de importante esa elaboración de materiales? A ver, es muy cierto lo que me ha dicho la maestra. Está considerando comunicación, matemática, personal. Ya, hasta ahí, ok. Pero ¿por qué me estará diciendo elaborar para implementar el sector? ¿El por qué creen? Maestra, vamos a partir de la pregunta, ¿creen ustedes que podemos organizarnos mejor en el aula? Entonces, ahí vamos a conocer los saberes previos, las necesidades de ellos para poder organizar. Pues de repente dicen, necesitamos materiales para elaborar y implementar el sector de matemática, hacer tarjetas de números para poder colocar el orden de quienes están ingresando en un sector. De repente necesitamos hacer un calendario. Ellos van diciendo de acuerdo a sus necesidades para saber los días que nos toca cada actividad. Necesitamos de repente para matemáticas cajas para poder organizar, colocándole, ¿cómo se dice?, rótulos. Es necesario para ellos siempre tener un orden. Ellos mismos, como son de segundo grado, saben que todo tiene un espacio y un orden. Ok, gracias, maestra. Claro, entonces, ¿qué está pasando acá? En base a lo que ha identificado la maestra, a ver, puede trabajar con el material y poder manipular, gracias, de acuerdo al contexto donde... Claro, eso va a depender. Eso, lo que la maestra ha identificado es esa necesidad de poder organizar ese aula, tener lo necesario, porque me imagino, ¿no? Como dice acá, han alcanzado aprendizajes, se han integrado, pero se les presentan nuevos desafíos. Entonces, ¿qué quiere? Organizar, quiere que los estudiantes puedan tener espacios de lectura, de escritura, de matemática, donde van a poder manipular materiales, porque sabe de que los estudiantes
necesitan manipular. O sea, identifica la necesidad del estudiante y a partir de ello ha planteado esos retos para que luego pueda proponer, ¿no? Porque dice, para ello en esta primera unidad se proponen diversas actividades de lectura, escritura y oralidad que tengan la oportunidad de conocer en qué consiste la convivencia y la participación democrática para que participen en la organización del aula, las dinámicas, la convivencia en el aula y la escuela quiere sentido cuando nos sentimos parte de una comunidad. Las sesiones se presentan en una secuencia orientada a que los estudiantes experimenten la convivencia y participación en el aula y la escuela. Entonces, esta es una propuesta. No es que, uy, sí, tiene que ser así. No, esa es una propuesta. Ese es un ejemplo. ¿Puede darse de otra manera? Claro que sí. Pero va a haber elementos que no debemos de dejar de considerar. El contexto, las preguntas retadoras o el reto y la situación que se va a desencadenar a partir de ello. Entonces, nosotros como maestros también vamos a poder identificar, ¿no?, necesidades en el aula, vamos a poder tomar en cuenta la organización que queremos trabajar con ellos u otra situación. Acá hay otro ejemplo, pero acá, bueno, acá sí está señalado. Vamos a ver, ¿qué es lo que nos dice? Nos conocemos y organizamos el aula. En la IE 6031 Santa María, al iniciarse, observa que los estudiantes de primer grado se encuentran en un proceso de transición entre el nivel inicial y primer grado. Esto significa para nuestros pequeños estudiantes llegar a otra escuela, otra aula, así como tener un nuevo docente y conocer nuevas y nuevos compañeros. Para que este tránsito sea positivo, es muy importante realizar actividades que permitan que los niños y niñas se sientan acogidos entre ellos. Entonces, asimismo, es importante que puedan hacer de su aula un ambiente donde todos puedan disfrutar de un ambiente que ofrezca condiciones para aprender juntos. Toda esta descripción es la situación del contexto. Aquí dice, nosotros vamos a realizar actividades que permitan que se sientan acogidos, o sea, que tengan experiencia. Recordemos que cada situación que planteen tiene que estar relacionado con el contexto del estudiante. ¿Qué más nos dice? Para lograr esto, retamos a los estudiantes a responder, ¿estamos bien organizados en el aula? ¿Por qué? ¿Qué me gustaría encontrar en mi aula? ¿Podemos organizar y inventar nuestra aula para que todos nos sintamos acogidos? ¿Qué responsabilidades debemos asumir para mantenernos organizados? Mantener organizados nuestros espacios. Entonces, esta forma de preguntas, de repente pueden ser muchas preguntas, no, de repente yo puedo solamente plantear preguntas precisas. Entonces, pero eso va a depender de lo que yo quiero lograr. Entonces, mi segundo elemento va a ser el planteamiento del reto o el desafío. ¿Y qué más me dice? Por lo mencionado, se pretende que los estudiantes asuman responsabilidades para convivir en armonía, favoreciendo así un clima adecuado para el desarrollo de sus capacidades y por ende construye y asume acuerdos y se compromete a cumplirlos con cierta autonomía progresiva. ¿Por qué? Porque son estudiantes de primer grado. Luego tenemos productos. ¿Qué productos voy a tener a partir de la situación propuesta? Sectores del aula, comunicación, matemática, personal, ciencia, arte, un cartel de responsabilidades, cartel de asistencia y de acuerdos, tarjeta de compromisos para convivir mejor, portafolio de problemas matemáticos, juegos de integración. Mis tantos compromisos, no, perdón, tantos productos, no puede ser de que tú coloques aquellos que consideras importantes. En este caso, en este ejemplo, la maestra ha considerado tener todos esos productos porque le va a permitir elaborar una secuencia de actividad. Entonces, aquí lo que tenemos que tomar en cuenta, que esta situación tiene que tener relación con el reto, con la situación o la movilización de competencias y capacidades y con los productos que voy a presentar como resultado del trabajo de mi unidad.
¿sí? Entonces, yo voy a tomar en consideración. Cada uno lo va a poder plantear a partir de la realidad de su escuela, pero lo que no debe de pasar es que te falte esa descripción del contexto, ese planteamiento de el reto y esa situación, esa movilización de las capacidades en esta unidad. Bien, entonces, estos son algunos ejemplos. ¿Podemos tener otros más sencillos? Claro que sí. ¿Dónde me dice, qué me habla, quién me dice, ¿no? Sobre esas evidencias? Si bien es cierto, hay distintos productos que me van a llevar a mí a tener una secuencia de actividades, estas me tienen que permitir además recoger evidencias. Y cuando hablamos de las evidencias, existe un documento normativo, ¿sí? Que es la resolución viceministerial, RBM, así se llama, resolución viceministerial, 094 del 2020, Minedu. Esta sigue vigente, no ha cambiado, a pesar de que estamos en el 2024. Me habla sobre las evidencias. También lo encontramos en el currículum nacional, ¿sí? Las evidencias son las producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje. Ojo, producciones y o actuaciones. O sea, una evidencia puede ser una producción o puede ser una actuación. Y realizada por los estudiantes en situaciones definidas como parte integral del proceso de aprendizaje. O sea, por eso es que yo maestro, tengo que definir cuál va a ser esa evidencia que mi estudiante va a presentar en la unidad didáctica. ¿Eh? Ahora, cuando hablo de los criterios de evaluación, me dice que son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Ojo, el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de la competencia. ¿Y dónde encuentro esto? El nivel de desarrollo de la competencia. ¿Dónde lo encuentro? A ver. ¿Dónde encuentro el nivel de desarrollo de la competencia? ¿Quién me puede dar respuesta? A ver, vamos. Gracias, maestro Simón. Exactamente. Eso lo voy a encontrar en el estándar de aprendizaje. Entonces, yo maestra de primaria, como soy de primaria, tengo que conocer el estándar de tercer ciclo, el estándar de cuarto ciclo y el estándar de quinto ciclo. Pero como son tantas competencias que trabajo, yo me voy a centrar en el grado al cual voy a atender, lo que no significa que yo no mire hacia atrás o mire hacia adelante. Ojo, escuchen claramente, ¿eh? No porque yo me centro en mi grado o en mi ciclo, no quiere decir que yo ya no miro hacia atrás o que mire hacia adelante. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que tener claridad. Por ejemplo, si es un estudiante o un grupo de estudiantes en los cuales ustedes no han tenido a cargo, como ustedes no lo han tenido a cargo, ustedes tienen que revisar en qué nivel se encuentra. ¿Y cómo lo hago? Lo tengo que mirar el estándar. Tengo que mirar hacia atrás si ha logrado todo lo que está antes o si está más adelantado. Porque de repente sucede que he tenido 10 estudiantes con AD. Si tengo 10 estudiantes con AD en todas las competencias, significa que ese estudiante ha logrado más allá del estándar, del grado donde se encuentra. ¿Sí? Por eso es que es muy importante tomar en consideración eso. O sea, yo no pongo AD porque, uy, sí, es un niño destacado, le gana a todos. No es así. Sino el AD significa que tiene un logro destacado
que va más allá del nivel del estándar, del grado donde se encuentra. Entonces, por eso es que yo reviso con mucho detenimiento el estándar. No adivino, ojo, no adivino. De repente, en comparación con un maestro de secundaria, nosotros tenemos mucho más trabajo en este análisis, porque tenemos más competencias. Mientras que el maestro de secundaria, si es el maestro de matemática, revisará sus 4 competencias, ¿no? De matemática. Si es el maestro de comunicación, revisará sus 3 competencias. Pero el maestro de primaria revisa todas y las tiene que conocer. ¿Qué más me dice? Describe las características o cualidades de aquello que se requiere valorar y los estudiantes deben demostrar en sus actuaciones ante una situación en un contexto determinado. ¿Qué significa y cómo me voy a dar cuenta? ¿Por qué me dice eso? Me dice en sus actuaciones ante un contexto determinado. Dice, ¿no? Ay, sí, mi estudiante, sí, uy, es excelente en matemática, tiene AD. Tiene AD, yo le voy a poner AD porque es un buen niño, tiene un buen nivel. El niño va a la tienda o al kiosco de la escuela, compra, no sé, ya una golosina y se viene corriendo y no recibe el vuelto. Ese niño en matemática, que la maestra dijo que está muy bien, tiene AD, y no sabe calcular el precio. Hay otros chicos. Calcular el precio, no sabe recibir el vuelto. Entonces, estará demostrando ante una situación de contexto determinado, tendrá un buen desempeño. No merece, ¿verdad? Gracias, maestra. Obvio, no merece. Entonces, a veces nosotros pensamos porque desarrolla no sé, de repente un examen, ya le corresponde. No, porque el estudiante tiene que demostrar, lo tiene que poner en práctica. O no, ya le he puesto en personal social. Uy, sí, AD. Pero es un estudiante que no cumple las tareas, que de repente no participa de manera adecuada en un juego con sus compañeros, o llega tarde de manera constante. ¿Estará demostrando con su actuación el desarrollo de las competencias de personal social? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que yo tengo que mirar. Por eso que no es el contenido por el contenido, sino es el desarrollo de la competencia. Entonces, cuidemos eso. ¿Qué más me dice? Se elabora a partir de los estándares y sus desempeños. O sea, estos criterios de evaluación yo los elaboro a partir de los estándares y sus desempeños, que debe incluir todas las capacidades de la competencia y que se deben ajustar a la situación enfrente. No lo digo yo, eso está en el documento, está en la RBM. Entonces tienen que tomar en cuenta eso, ¿sí? Pues no vaya a ser por ahí y digan, sí, ahora que van al 1 de marzo, y digan, no, la profesora Fanny, ahí en un taller que había, nos dijo. No es lo que dice Fanny, es lo que dice la resolución viceministerial. Así que tomen en cuenta ello, ¿eh? Cuidado siempre con sustento. Y también en este trabajo de planificación, hay una pregunta que es muy recurrente en el buzón de consultas del Ministerio de Educación. Igual, si ustedes tienen cualquier consulta, también entran al Ministerio de Educación, hay un buzón de consultas y ustedes pueden hacer las consultas que necesiten, que requieran, ¿sí? Ahí están las preguntas frecuentes. Igual, yo ya les he compartido también la cartilla de planificación, también las preguntas frecuentes. Ahora en la siguiente vamos a compartir otros documentos adicionales que también les va a servir. La pregunta es, ¿la evidencia de aprendizaje se puede considerar como producto final o se debe entregar una evidencia en cada sesión? El docente debe recopilar, dice, aquellas producciones y actuaciones realizadas por los estudiantes que le brinden información de lo que saben hacer
de lo que saben hacer respecto a las competencias. Y por eso yo ponía el ejemplo del niño del kiosco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su actuación me va a brindar a mí información de lo que sabe hacer respecto a la competencia. Lo mismo, ¿no? Un estudiante en personal social, si llega tarde constantemente, es que no es culpa del estudiante, cierto, que tiene que trabajarse con la familia y todo, pero por lo menos va a tener que ir asumiendo conductas o posturas que van a demostrar que está logrando o está en avance en el desarrollo de la competencia. Las evidencias se obtienen en concordancia con la situación y los propósitos de la experiencia, en concordancia con la situación. Esto no implica que en cada actividad o sesión el docente solicite y analice evidencias. O sea, no implica que solicite y analice evidencias. ¿Por qué? Porque puede darse el caso que yo tengo primera sesión, segunda sesión, y recién en la tercera sesión yo estoy solicitando la evidencia y estoy analizando. Recién allí. ¿Por qué? Porque hay un camino para que logre. Entonces, no lo dice Fanny, lo dice el Ministerio de Educación. Recuerden, eso está establecido. La selección de evidencia dependerá de qué requiere el docente observar y analizar en relación de las competencias. O sea, ¿qué quiero mirar yo, maestro? ¿Qué quiero mirar? Si pongo un ejemplo, yo en una sesión he trabajado la lectura de un texto instructivo. En la siguiente sesión he trabajado la identificación de un texto instructivo. En la tercera sesión voy a recoger mi evidencia, la elaboración de un texto instructivo. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esta tercera sesión, donde el estudiante elabora un texto instructivo, esa va a ser mi evidencia. En las otras, claro, he tenido que ir mirando, pero ¿cuál va a ser la evidencia que yo voy a solicitar y analizar para saber que desarrolló la competencia? Va a ser ya la producción o esa elaboración. Entonces, por eso yo tengo que diferenciar y tengo que tener mucho cuidado, porque a veces dicen, ay, es que tantas evidencias, ya no puedo ni revisar, ya no puedo hacer eso. Se me acumula, claro, se te acumula, porque no has seleccionado cuál va a ser esa evidencia que necesitas analizar para colocar la evaluación o la calificación respecto al desarrollo de la competencia. Entonces, cuidemos eso, colegas, porque a veces lo estamos interpretando mal. Y no es lo que digo yo, ojo, como yo siempre digo, no, aquí nos vamos al documento, papelito manda, ministerio nos ha solicitado. O algunos decían, pero el ministerio nos dice que nosotros enseñemos esto. Sí dice que enseñemos valores, dice que enseñemos ética, dice que enseñemos. Sí dice. Lo que pasa es que no hemos analizado la competencia. En la competencia lo dice. Sí dice que tenemos que brindar una educación integral, también lo dice, pero que a veces pasa que nosotros no lo estamos analizando. Entonces, para que podamos planificar, necesito analizar. Bien, entonces, en la guía metodológica nos indica que la unidad de aprendizaje requiere de una elaboración previa, ¿sí? Una elaboración previa a cargo del docente. Mientras que el proyecto, ahí ya nos estamos yendo al otro lado, ahora el proyecto, necesita de la participación directa del estudiante en su proceso de planificación. Entonces, si yo voy a comenzar mi planificación, yo tengo que saber, si yo elaboro una unidad de aprendizaje, lo voy a hacer yo, maestro. Si yo voy a elaborar un proyecto, necesito que el estudiante participe. Igual. Planificación de la unidad consiste en organizar secuencial y cronológicamente las sesiones de aprendizaje. Ojo, secuencial y cronológicamente.
Tiene que haber una secuencia y tiene que haber una cronología, o sea, qué sesión realizo, no sé, lunes, martes, miércoles y en tal fecha, que permitirán el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la unidad. En este caso, recordemos nuevamente, no lo dice Fanny, lo dice el Ministerio de Educación, el Currículo Nacional en la página 32. La planificación es flexible porque se trata de una hipótesis de trabajo que puede considerar situaciones previstas o emergentes. O sea, yo puedo organizar mi unidad, pero hubo una situación emergente. No, bueno, que Dios no permita, pero... Y al guay. De repente, un sismo de 6 grados. Entonces, esa situación emergente puede modificar, puede entrar en revisión y modificar cada vez que sea necesario en función de la evaluación que yo he dado o que he hecho. Tengo que tener claro esto. Porque ¿qué sucede si es que viene por ahí, no sé, el especialista de la UGEL y le solicita, ¿no? La planificación y le dice, maestra, pero usted aquí ha cortado y está haciendo otra actividad, ¿qué pasó, no? Disculpe, de acuerdo al currículum nacional que se encuentra en la página 32, que usted la puede revisar. Es más, de repente lo tienen a la mano, aquí lo ve usted, me dice. Entonces me permite a mí que yo pueda hacer esta modificación. Nadie te va a discutir y nadie te puede poner observación, porque lo dice el documento. Porque a veces aceptamos situaciones o aceptamos alguna observación mal hecha cuando no conocemos los documentos. ¿Qué más nos dice? Las unidades didácticas organizan secuencial y cronológicamente las sesiones o actividades de aprendizaje para el desarrollo de las competencias y capacidades previstas en la planificación anual. O sea, yo en mi planificación anual yo ya he previsto qué voy a trabajar. Puede ser que trabaje unidades o que trabaje proyectos. Y en ambas van a tener lo mismo, van a tener propósito, situación, evidencias, actividades, recursos, materiales, van a tener los mismos componentes. ¿Sí? Los mismos componentes. Sin embargo, yo no puedo darme el lujo de improvisar acciones. ¿Sí? Yo no improviso acciones, yo planifico acciones, planifico actividades. Por lo tanto, entonces, en la unidad de aprendizaje voy a tener títulos, situación significativa, donde vamos a tener retos, la fundamentación, donde va a estar esa propuesta de aprendizaje que yo voy a querer lograr con mis estudiantes. Voy a tomar en cuenta los enfoques transversales, el producto que voy a lograr, y este producto tiene que responder a criterios específicos que los voy a tomar en cuenta de acuerdo al estándar de los desempeños, utilizando instrumentos de evaluación, que si bien es cierto, para el criterio del producto, voy a necesitar una rúbrica de evaluación y en una secuencia de actividades donde voy a poder ir utilizando listas de cotejo para ir mirando cómo va avanzando de sesión en sesión. Lo que no me olvido es tomar en cuenta qué materiales, recursos, herramientas voy a necesitar para esta planificación. Entonces, tomemos en cuenta que estos elementos de la unidad van a ser los mismos. Recordemos que en la primera unidad, el primer bloque, perdón, en la primera unidad va a depender de cómo es que han calendarizado. Si el primer bloque tiene 9 semanas, ¿cuántas semanas va a tener mi primera unidad, mi segunda unidad, mi tercera unidad? Yo voy a tomar en cuenta de acuerdo a la calendarización. Tengo que considerar qué actividades estoy tomando en cuenta en mi escuela. Recuerden que las actividades ya vienen programadas. Hay otras que son propias de la escuela que también las tengo en mi planificación. ¿Qué me dice? Esto tampoco no lo estoy inventando. Esto está en la resolución ministerial, ¿sí? Unidades variadas. Debo planificar unidades variadas.
Tengo que tomar en cuenta la evaluación diagnóstica, intereses y fortalezas de los estudiantes. Tengo que plantear situaciones o actividades significativas y desafiantes del contexto. Puede ser local, global, con los criterios claros. Entonces, hay formas de proponer o de elaborar esos criterios, los cuales yo no debo de olvidar. Recordemos que en nuestras aulas podemos tener también estudiantes con necesidades educativas especiales y vamos a necesitar que en esa unidad haya precisiones para estos casos. O sea, se van a tener que hacer adecuaciones y tenemos que también saber qué tipo de necesidad educativa especial tiene nuestro estudiante. O sea, no es que vamos a trabajar porque ya hay que colocarlo de frente. No. Entonces, comenzamos con nuestro trabajo. Pero antes de comenzar, a ver, hasta acá, preguntas, dudas, ¿estamos teniendo claridad respecto a la unidad? ¿Hay alguna duda? Porque vamos a comenzar a elaborar la unidad. A ver. Disculpe, en los ejemplos anteriores usted dio algunos nombres de unidades, de las cuales veía que era sobre el calendario comunal o del país. ¿Puede ir en las unidades nombres referentes a calendarios? Claro, lo que sucede es que como escuela, ustedes van a determinar qué es lo que se va a hacer. Lo que va en el título de la unidad va a ser un título que sintetice, ¿sí? Que sintetice lo que va a tratar la unidad. En el ejemplo que pusimos, a ver, vamos a mirar el ejemplo que pusimos. A ver, acá dice, por ejemplo, nos encontramos y organizamos el aula. Eso es un ejemplo de una escuela. Eso En está el bien. otro nos conocemos y organizamos. Pero nosotros tenemos, a ver, por acá está, más acá. Sí, lo vi, me llamó Acá la está, ya. Acá, por ejemplo. En el Ajá, ejemplo, ahí. ya, dice, en la primera nos decía, nos organizamos para convivir mejor en nuestra aula, Eso que está está bien. muy parecida a las anteriores, ¿verdad? Pero por acá, por ejemplo, en la unidad 3, dice, participando de la fiesta patronal, conocemos y valoramos nuestras costumbres y tradiciones. En esta misma semana, ¿habrá fiesta patronal en mi escuela? De repente no, pero en esta escuela 3987 sí. Entonces, está tomando en cuenta ese interés, esa necesidad o esa costumbre que hay ahí para poder trabajar. Es como decir, es el pretexto. ¿Por qué? Porque los estudiantes están muy emocionados de repente el papá es el mayordomo, ¿no? Hay padres de familia de ese salón que son los mayordomos de esa fiesta patronal. Y en esa comunidad, en esa escuela, hacen toda una ceremonia. Entonces, por eso es de que en esta escuela específicamente lo está planteando de esa manera. Estos títulos, ustedes lo van a definir a partir de la realidad. Por eso es que yo decía, miremos la matriz. ¿Por qué? Porque la escuela tiene una matriz y en su matriz dice, ¿no? Que en agosto. En agosto es la fiesta del patrón de la localidad. Entonces no va a estar en la tercera unidad, estará de repente en la quinta. Entonces, cada escuela va a definir cuál es la necesidad de aprendizaje, qué es lo que quieren trabajar, qué es lo que van a tomar en consideración. Entonces, a partir de esto yo ya me doy cuenta, ya van a trabajar la fiesta patronal, va a trabajar seguramente hay costumbres, tradiciones, fechas, de repente
interés ¿no? El proceso histórico, desde cuándo se celebra, si se celebraba antes de los incas, después de los incas, con quién. O sea, ahí hay muchos temas que aparentemente yo, desde la visión del título, yo puedo estar imaginando. Y ya tengo que mirar que en esa secuencia de sesiones vayan de acuerdo a lo que está pidiendo. Entonces, esos títulos ustedes los definen en base a la realidad y a la necesidad de la escuela. Ojo, ¿está bien? En base a la necesidad y a la realidad de la escuela. Luego por acá había otro, ¿no? Preparamos los suelos de cultivo para nuestro biohuerto. Ah, acá van a hacer su biohuerto ellos mismos. Actividades productivas de la comunidad, difundamos nuestros productos inventando degustar conservas elaborados con nuestros frutos. Ah, ya, aquí ha habido siembra, aquí hay las actividades y aquí supongo yo que a partir de esto que han sembrado están elaborando, ¿no? Esas conservas. Entonces se dan cuenta cómo es que a pesar de que aparentemente, uy, no, pero aquí habla del biohuerto, aquí habla, están también en secuencia, aunque no tenemos acá cuáles son las sesiones que están trabajando, pero ya nos va diciendo, nos va dando un panorama general, ¿sí? Entonces, ese título de la sesión, perdón, de la unidad, me va a permitir a mí mirar muchas sesiones, me va a permitir movilizar muchas actividades. Bien, entonces comenzamos. Espero que le haya respondido. ¿Alguien más? A ver, habría otra pregunta. Sí, maestra, está bien, muchas gracias. Gracias, Miss Fanny, una maestra. consultita. Dígame. Se supone para hacer una unidad de aprendizaje, el tiempo puede ser un mes, ¿no? Sí, puede ser. O- ya. Y en base a eso hacemos actividades semanales, ¿no? O sea, actividades semanales y y en la semana hacemos una sesión al día. Yo quisiera saber, se supone que mi unidad tiene un título específico y mis sesiones van a estar, o mis actividades de las semanas van a estar relacionados al título. Y para cada día hay un título específico, las sesiones que voy a hacer todos los días. Claro, a ver. Lo primero que voy a tomar en cuenta es lo siguiente. Voy a colocar el título, ¿sí? Eso es lo primero. Entonces, conocemos nuevos amigos, ¿sí? Vamos a ver, por ejemplo. Ay, acá no puedo escribir, no sé por qué. Ay, acá. Conocemos. Ya, algo simple, ya conocemos nuevos amigos, por ejemplo. Que no es un título correcto, pero más o menos para dejar la idea. Ahí la duración, acá, la duración. Yo tengo que saber cuánto tiempo. De repente voy a tomar en cuenta que sean, vamos a ponerlo un mes, como están acostumbrados, como estamos acostumbrados. 11 de marzo. Ah, bueno, hay que ponerlo 3 semanas. Al, a ver qué cae. 5, ¿no? Si no me equivoco. 2, 3, 4. 11 de marzo al 5 de abril. 11, 17, 19. Y se me perdió mi calendario. Ya. Vamos a ponerle 3 semanas. 3 semanas. Porque son 9 semanas, vamos a ponerle 3 semanas. O 4 semanas. Ya. Un mes es 4 semanas. Ya. Va a tener 4 semanas. Tengo que saber, ojo, tengo que saber qué grado. Voy a poner 3er grado. Ya está. Entonces yo tengo que saber ¿por qué? Porque en base a esto es que yo voy a planificar. Si yo no tengo claro qué voy a hacer, va a ser difícil que yo pueda proponer qué competencias voy a trabajar, qué desempeño, cuál va a ser la evidencia, qué instrumento voy a usar. No me va a ser fácil. Entonces, yo tengo que saber esto primero.
Luego tengo que, ay caramba, quedó manchado, ¿no? Tengo que saber cuál va a ser la situación que voy a plantear. Y en base a esta situación, acuérdense que ahí nos decía que hay reto. Entonces voy a tener el reto, voy a ver qué capacidades o qué competencias y sus capacidades voy a movilizar. Y a partir de ello, yo voy a proponer una secuencia de actividades. Voy a tener sesión 1, sesión 2, sesión 3. Puede darse el caso que yo tenga en esta semana una actividad general donde yo voy a trabajar una semana. No quiere decir que yo voy a hacer una sesión por día. Eso no. Acuérdense que hay cantidad de horas que voy a trabajar. Lo que normalmente se trabaja en los primeros grados son bloques de sesiones, ¿no? Primer bloque de la hora de entrada hasta la hora de recreo, segundo bloque de la hora después del recreo hasta la hora de salida. Pero si estoy en quinto y sexto grado, voy a trabajar 2, 2, 2, o sea, 2 horas, 2 horas, 2 horas. Y voy a tener al final 3 sesiones en un día. Algunos dirán, sí, pero es imposible. Claro, si yo soy la que planifico, yo tengo que saber qué actividad voy a planificar para que no sea complicada trabajar 3 sesiones en un día. Entonces, el número de sesiones va a determinarse en base a lo que quieres lograr. ¿Sí? Aquí esto es un formato. De repente no es el formato que tú estás usando, de repente vas a usar otro formato, el que tu escuela lo proponga, y es válido, ¿sí? Y es válido. Entonces, en el proyecto, a ver, por acá tengo el otro ejemplo, no, no está acá. Ya, ahora voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir esto para mostrarles un ejemplo concluido, ¿ya? A ver, esto, vamos a poner acá el ejemplo. Ya, entonces vamos. Ya. Tengo acá, por ejemplo, acá en ¿de qué grado? Tercer grado. Ya. Este tiene 3 semanas. Ya, 3 semanas, es de tercer grado. Tiene las áreas que se va a trabajar. El planteamiento de la situación. ¿Qué tengo que plantear, no? En la institución educativa, los estudiantes del tercer grado demuestran. Entonces, yo acá voy a redactar todo lo que corresponde. A partir de ello, yo voy a proponer el propósito, las áreas que voy a trabajar con sus competencias a desarrollar. Este es un esquema de esta escuela, ojo, ¿ah? El enfoque transversal que se va a tomar en cuenta, en este caso, miren, en esta unidad se plantea 3 enfoques. El enfoque de orientación común, la búsqueda de la excelencia, el enfoque ambiental. ¿Qué producto va a tener? Elaboración de las normas de convivencia. ¿De repente tendrá otro producto más? Sí, hay que ir planteando. Luego nos dice, estas son las competencias transversales. Gestiona su aprendizaje que corresponde a la competencia transversal. Acá, acá este es de Lima Metropolitana, por ejemplo. ¿Por qué? Porque Lima Metropolitana tiene metas, ¿sí? Por eso que está planteado aquí metas.
Pero tenemos aquí competencia, capacidad, desempeño. Esto que no está en otras regiones de repente, aquí hay meta, pero como en la mayoría, y este año no se ha hablado de meta, simplemente de repente, o en las regiones donde están, no se ha hablado de meta, se elimina. Entonces, ¿qué tengo? Competencia, capacidad, desempeño, criterio, evidencia, el tipo de instrumento y la actividad. Por ejemplo, aquí, según gestiona su aprendizaje, que es una competencia transversal, ¿qué actividad va a hacer? Actividades según el área que corresponda. O sea, está generalizando. Pero por acá dicen, ¿no? Presentación de la experiencia. Esa es la actividad que va a realizar. ¿Cuál es su evidencia? Aquí está. Propone temas y actividades para realizar en la experiencia. ¿A qué competencia? Aquí está. Comunica oralmente. Estas son sus capacidades. No está sus desempeños. No está colocado sus desempeños. Sí está sus criterios acá. Entonces, ¿de dónde voy a sacar los desempeños? Para esto me voy a mi programa curricular del nivel primaria. No invento nada. ¿Qué voy a hacer? Copiar y pegar. Copio y pego. Nada más en el desempeño. Los criterios, ¿de dónde los saco? Lo trabajo en base a mi, en este caso es tercer grado, a mis desempeños. Entonces, en base a eso, elaboro mis criterios. La evidencia, ¿qué quiero mirar? En este caso de la presentación, propone temas. Si hablamos, dialogamos sobre nuestras vacaciones, ¿qué quiero mirar? Relata de forma clara y ordenada sucesos de sus vacaciones, pronunciando correctamente las palabras. Eso es mi evidencia, ¿se dan cuenta? ¿Qué tipo de instrumento voy a utilizar para esto? Una lista de cotejo. Y así, voy teniendo. Entonces, ya tengo acá todo mi esquema, ya estoy completando de acuerdo a las áreas. Perdón. Voy completando y tengo mi secuencia de sesiones. ¿Cuántas semanas tenía? 3 semanas. Ahí está. Mi secuencia de sesión. ¿Qué me dice? Acá está. Como es tercer grado, miren, se está trabajando 3 bloques. ¿Se dan cuenta? Comunicación, personal social, tutoría. Matemática, religión, arte y cultura. No sé por qué no hay, pero está bueno, está ahí. De repente porque recién se está planteando. Comunicación, ciencia, personal. Matemática, comunicación, educación física, matemática, ciencia, educación física. Estoy trabajando. Entonces, aquí educación física está 2-1. ¿Por qué? Porque educación física tiene 3 horas. Pero las 3 horas no se trabajan juntas. Entonces, acá en este cuadro que está acá, en todo lo que están viendo, en todo esto, ¿qué se ha hecho? Se está completando, se está considerando. Miren, religión tiene sus horas, tutoría tiene sus horas, personal social, miren, fíjense acá. Tiene acá y tiene acá. Luego, ciencia está acá y también tiene por acá. Comunicación, matemática, arte y cultura. Entonces, se supone que yo tengo 2, 2, 2. 2, 1, porque religión tiene solamente 1 hora, serían 3, y arte y cultura tiene 3 horas. Entonces, también tengo que considerar mi distribución de horas. Lo que no pasaría si se hace un proyecto. Si se hace un proyecto, yo no voy a considerar esta secuencia, esta cantidad de horas, no. Si yo hago un proyecto, va a ser diferente. Pero si hago una unidad, como soy yo, maestra, la que planifica, yo tengo que tomar en cuenta la cantidad de horas que me solicita, las horas mínimas de mi área. ¿Cuántas horas? En el caso de tercer ciclo, por ejemplo, personal social solo tiene 2 horas. Ciencia tiene 2 horas.
pero en tercer grado ya cambia. Ciencia tiene 3 horas, 4 si no me equivoco. Personal también cambia la cantidad de horas. Es más, te exige, te pide que tengas tus horas de refuerzo escolar, que es 1-1, como mínimo, tomando en cuenta las horas de libre disponibilidad que la puedes agregar a una de las áreas. Entonces, tienes que considerar todo ello. Por eso es que aparentemente, uy, sí, fácil. No. Y tiene que haber una secuencia lógica en la planificación de las actividades. Si, por ejemplo, acá en este, estamos tomando el ejemplo de este grado. En ciencia dice, cuidamos nuestra salud, primera sesión. La siguiente sesión de ciencia nos dice hábitos saludables. ¿Qué nos dice la siguiente sesión? ¿Por qué no cerró? La siguiente sesión, ciencia, aquí está. Ah, bueno, aquí se hizo una evaluación diagnóstica porque ya estaba planificada en la escuela. Prevenimos enfermedades. Y aquí decía hábitos saludables, aquí está hablando sobre prevención de enfermedades. Y bueno, ahora va a haber Jueves Santo y Viernes Santo. Y ahí terminó. Ah, no, aquí está. ¿Cómo funcionan las vacunas? ¿Por qué? Porque habló acá de prevención de enfermedades. Y una de las formas de prevenir enfermedades es colocándose las vacunas, por ejemplo. Y hay una siguiente sesión que es sobre las vacunas. ¿Se dan cuenta? Entonces, tiene que haber esa secuencia. No es que yo pongo o propongo como yo quiera. No es así. Por acá vamos a ver, creo que tengo otra vamos a dejar de compartir esta. Acá tenemos otro ejemplo, pero esta es de, ¿qué grado? Este es de primer grado. Esta creo que ya está. Ya, este es con otro esquema. A ver, vamos a ver, miren acá, vamos a tener otro, ¿no? Aquí igual, ¿no? Los niños y niñas de primer grado ingresan a una nueva etapa escolar, la transición del nivel inicial y su ingreso. Aquí me habla de cuál es la situación. En razón a lo expuesto, lo siguiente, ¿qué emociones, qué haremos para sentirnos bien acogidos? ¿Cómo podemos organizar e inventar nuestra aula? ¿Qué responsabilidades debemos asumir dentro del aula? Aquí está lo que está proponiendo. Su propósito de aprendizaje basado solamente en las competencias, los enfoques transversales, las competencias transversales con su desempeño y su evidencia. Y aquí está considerando el estándar del ciclo, el área, la competencia, capacidades, sus desempeños, criterios, las actividades, la evidencia y su instrumento. En base a lo que ha planificado. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la situación. Luego continuamos. Bueno, está de cada área, y vamos a ver su secuencia, ¿sí? Vamos a ver la secuencia. Aquí está, este es de tutoría. Esta, por ejemplo, esta unidad está planificada en 4 semanas, no en 3, por ejemplo, ¿no? En la anterior estaba en 3. Y está la evidencia. En este caso, está en un bloque de 2. ¿Se acuerdan que yo les decía que también en el tercer ciclo yo puedo trabajar bloque? Antes de recreo, primer bloque, después de recreo, segundo bloque. Entonces tenemos comunicación, tutoría, matemáticas, ciencia, personal, religión, que es 1 hora, y educación física, que es 1 hora. Comunicación, educación física, 2 horas. Matemática y articultura. Se dan cuenta que está en bloque de 2. ¿Por qué? Porque esto es de primer grado. Y yo en primer grado no podría tener 3 grupos, o sea, 3 bloques, ¿no? Sabemos por las mismas características de los estudiantes, el nivel y las horas que le solicitan de cada área. Igual acá está, ¿sí? Bloques de 2. Bloques de 2. Este tiene 4 semanas, ¿se dan cuenta? Bloque de 2. Entonces, esto está, y ahí vamos a ver la secuencia, a ver qué nos está diciendo. Vamos a ver la secuencia en personal social, porque por ahí leí que quería sobre
la convivencia. Vamos a ver qué nos dice en el caso, en la secuencia de personal social. Dice, conocemos los... Ay, porque te fuiste por allá. Conocemos los ambientes de la escuela. Luego, esa es una primera sesión. Luego nos dice, establecemos nuestras normas de convivencia en el aula. Ah, ya conoció la escuela, recorrido, supongo que los espacios, los ambientes que hay, los lugares donde puede desplazarse el estudiante, es primer grado. Usamos las palabras mágicas. ¿Por qué? Porque son niños de primer grado. Y nos organizamos para asumir responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Hay una secuencia. Hay una secuencia. Y cuando hablamos, esto es en base a este área, pero miren ahora, ¿qué tiene que ver a ver, en la semana 1, nos presentamos oralmente, iniciamos con alegría, en el caso de tutoría, ubicamos objetos, en el caso de matemática, conocemos la parte de nuestro rostro, porque aquí dijo que se presentó, aquí están conociendo, porque cuando se presenta supongo que va a decir algunas características. Y acá está diciendo para que pueda identificar las partes de su rostro. De repente tiene ojos azules, cabello lacio, cabello ondulado. Luego los ambientes, la creación, en caso de religión. Leemos nuestros nombres. Ah, porque aquí ya se han presentado oralmente, pero aquí ya leen sus nombres. Conocemos nuestra ubicación dentro, fuera y borde. Dibujamos sobre nuestras vacaciones. O sea, tiene que haber toda una secuencia. Escribimos nuestros nombres en el cartel de asistencia. Me conozco y me quiero como soy. Cerca, lejos, en señalización de objetos. La importancia del cuidado del agua. Las normas, el Domingo de Ramos, porque ya se acerca, ¿no? En esa semana, la semana siguiente de la Semana Santa. Leemos un cuento, quiero un nombre, señalamos objetos. Acá han señalado objetos cerca, lejos, pero acá han señalado objetos derecho, izquierdo. Usamos la técnica del embolillado. Y así, ¿se dan cuenta? Entonces, tiene que haber una secuencia, ¿sí? Pero eso va a depender mucho, de las actividades, de la situación que se ha planteado para que podamos organizar el trabajo. Y en el caso del proyecto, recordemos que el proyecto se planifica con los estudiantes, ¿sí? Se planifica con los estudiantes. Nosotros identificamos la idea del proyecto y lo contrasta con los propósitos de aprendizaje de la planificación anual. O sea, yo, maestro, hago eso. Luego se diseña y ejecuta la primera sesión en donde el docente y los estudiantes analizan y dialogan, reflexionan además sobre la idea presentada, de tal manera que se convierta en una situación significativa. O sea, yo identifiqué, converso con los estudiantes y a partir de ello trabajo o propongo la situación significativa. Luego se organizan las actividades consensuadas, o sea, hay una planificación y una preplanificación y una planificación con los estudiantes. La preplanificación la hago yo, ¿no? ¿Qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Qué necesitaré? Y la planificación con los estudiantes, ¿qué haremos? ¿Qué sabemos? ¿Qué queremos saber? ¿Cómo lo haremos? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo nos organizamos? O sea, el estudiante aquí ya va a ver en base a la situación que se le planteó. Y tiene que mirar, ¿cuándo inicia mi actividad? ¿Cuántas semanas me va a durar? ¿No? Por eso decía que tienen los mismos elementos. Lo único que varía es el hecho de que va a trabajarse la planificación con los estudiantes. Y voy trabajando lo mismo, los propósitos, las competencias, los desempeños, los enfoques. Luego realizo la implementación. Para este desarrollo del proyecto, el estudiante investiga, indaga, va a realizar las actividades, puede ser individuales o colectivas. Aquí el estudiante es quien más va a estar inmerso en cada una de las actividades. Nosotros somos los que guiamos.
Luego va a tener la fase 3, que va a ser la socialización, la comunicación, la socialización de los productos, de ese producto que obtuvo a partir del proyecto desarrollado. Entonces, el estudiante comunica, da a comunicar, lo puede hacer a través de una actividad solo en el aula o puede, normalmente nosotros, bueno, en mi escuela cuando hacemos un proyecto, invitamos a los padres de familia a la presentación del producto final. Y por lo tanto, toda esta secuencia va a haber roles específicos que cumplen tanto el maestro como los estudiantes. Por eso es la diferencia entre la unidad y el proyecto. En la unidad lo hacemos solo el grupo de docentes o el docente. Y en el proyecto integramos a los estudiantes a formar parte de la planificación y durante todo el desarrollo. Entonces, el proyecto tiene lo mismo. Va a tener un título, una situación problemática, va a haber un producto, una investigación permanente de parte de los estudiantes, va a tener los mismos elementos, ¿no? Va a tener el área, competencia, las sesiones que corresponden, pero va a haber mucha actividad de campo, mucha investigación de parte de los estudiantes. Y de la misma forma, los criterios de evaluación. Y algo que no nos debemos olvidar, que los proyectos tienen sus 3 fases. Bien, entonces, hemos llegado hasta acá. Yo me imagino que todos colocaron un título ya por lo menos, ya están pensando en la situación, todavía no está en la secuencia de sesiones. Igual yo voy a compartir con ustedes los ejemplos que he colocado ahí para que ustedes tengan una idea. No sé si hasta aquí hay algunas preguntas. Recordemos que ustedes ya revisaron la matriz, ¿no? La matriz de planificación de su escuela. Por ahí ya tenemos que tener a partir de ello una propuesta de actividades. Y ahora nos corresponde elaborar una unidad o un proyecto de acuerdo a la institución, ¿sí? Y esa va a ser su propuesta. Esa va a ser su propuesta. Y como siempre tenemos que reflexionar. ¿Qué me llevó hoy y cuál es mi compromiso? Y como reflexión final, si trabajamos juntos, trabajaremos menos. Y seguro que llegamos más lejos. Este trabajo es un trabajo que no es simple, pero tampoco es difícil. ¿Sí? Entonces la idea es que podamos ir haciéndolos de a pocos y si es que por allí pueden comunicarse con sus colegas de grado, ya ir teniendo algunas ideas para armar la unidad o el proyecto que les corresponde al primer mes de trabajo, que correspondería al mes de marzo. Hasta acá, no sé, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Y si no, nos estamos quedando en este tema hasta el día de hoy. Muchísimas Profesora, yo gracias. quisiera hacer Dígame. no sé, no, a modo de, con una sugerencia tal vez, no sé, podría para la próxima, bueno, hacer su trabajo usted, o sea, un poco de teoría y a la par hacer también lo que es la parte práctica. Y Muchas gracias. eso es lo que estamos justamente quedando acá, maestro. Lo que yo les he pedido, recuerden, les he pedido cada uno que me dé su grado. ¿Por qué motivo? Porque de repente yo hago un modelo, un ejemplo en base al primer grado y no hay ningún maestro de primer grado. Entonces, no les va a ser muy útil. Pero si yo ya sé que tengo maestros que están entre el tercero, cuarto, quinto, entonces vamos a trabajar en base a eso. Porque tiene que resultarle. Ah, Silda, tú eres de primer grado. Entonces, nos tiene que servir a todos. O sea, el ejemplo desarrollado nos tiene que servir a todos. ¿Está bien? Y yo el ejemplo que les voy a enviar, de repente no les va a servir a todos, pero igual van a tenerlo uno ahí. Porque sabemos que en lo que tengo que tener claridad, ¿qué voy a hacer? Así que necesito que
todos analicemos ahora también las competencias, porque si no, no las vamos a poder trabajar, ¿sí? Muchísimas gracias, más bien. Entonces, la siguiente, todos, por favor, a la mano. Proyecto curricular, a la mano de ese currículo nacional. Tengamos a la mano su calendarización de la escuela. Y vamos a irnos con nuestro producto terminado, a pesar de que todavía nos faltaría la evaluación diagnóstica, ¿sí? Eso es lo que queremos.